Son las 5:25 de la tarde. En Costa Rica hay muchísimas personas asmáticas, otros que hemos padecido alguna dermatitis y así un montón de enfermedades que afectan o que podrían afectar nuestro sistema inmune. Yo creo que muchas las damos por hecho, no averiguamos gran cosa, las dejamos pasar y cuando llegamos donde un especialista es a veces un poco tarde, pero ojalá que este año todo pueda ser diferente. ¿Cuánto sabes vos sobre la inmunología? Cuando nos envían un especialista de este tipo en el hospital, a veces hasta que temblamos y pensamos que todo está muy grave, pero más bien qué afortunados somos de contar con inmunólogos. Ahí está. Alberto, hoy el doctor nos acompaña, mejor para que él me explique, porque vieras que cuando estábamos hablando de este tema de la inmunología, le digo, doctor, yo no sé nada, no sé ni cómo plantearle las preguntas porque no sé nada y yo creo que a veces hasta que no tenemos un padecimiento específico no averiguamos de los especialistas y también de que hay enfermedades muy comunes que las damos por sentadas y no debería ser así. Gracias, doctor, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuántos asmáticos podemos suponer que hay en Costa Rica? Que son un montón. A mí me parece una locura que estemos tan acostumbrados. Me imagino que es por nuestro clima tropical, por la cantidad de humedad que hay en el ambiente, pero nos acostumbramos a estas enfermedades que afectan nuestro sistema inmune. Sí, en Costa Rica hay muchísimos pacientes con asma y con alergia, de hecho asma alérgica, y particularmente es nuestra zona, es un país muy húmedo y es de los países en donde hay más incidencia de pacientes asmáticos. Posiblemente hay un subregistro importante, es decir, con subregistro me refiero a que los datos no reportan la cantidad de asmáticos que realmente hay. No puede ser. Y uno lo ve desde niños, ¿verdad? Pacientes que desde niños o niñas empiezan con manifestaciones de asma y posteriormente, conforme van avanzando en la edad adulta, continúan, pero es una enfermedad que puede atacar a cualquier edad. Y se traslapa, muchas veces con infecciones, otras veces no, ¿verdad? Eso es lo complejo. Doctor, ¿qué pasa cuando hablamos específicamente del asma? Igual ya vamos a ahondar en otros temas, pero es que este me llamó mucho la atención porque en algunos casos dicen que cuando llega la adolescencia y hay un desarrollo de los pulmones, pues que muchas personas dejan de padecerlo, otros, como usted nos mencionó, toda la vida. ¿A qué podrían generarse o deberse estas variaciones? Hay muchos cambios propiamente del organismo que van en relación con cambios de la edad, por ejemplo, cambios hormonales, pero también está muy influenciado por hábitos de vida, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio físico. Esos son factores que pueden tener o pueden ser modificables, pero hay factores no modificables, por ejemplo, la carga genética. Ya eso es propio, es ADN, en donde lamentablemente no podemos modificarlo, es nuestro sello con el que nacemos. Y eso puede afectar el desarrollo de enfermedades inmunológicas. Y además la carga ambiental que tenemos, ¿verdad? Contaminación ambiental, los productos a los cuales nos exponemos en el consumo de alimentos preparados. Que no nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Nos ponemos cierto tipo de cremas, ciertos alimentos, perfumes, incluso las mujeres que somos muy dadas a usar joyería o como le decimos bisutería, que no sabemos incluso el material que nos está tocando la piel todo el tiempo y tal vez desarrollamos alergias y tampoco sabemos a qué se debe. Yo, por ejemplo, soy súper alérgica en la zona del cuello cuando uso pues collares grandes y bisutería, así, porque yo le digo, contacto. Entonces me da esta alergia de contacto y yo es como, oh, Dios mío, pero ahí vamos. No nos damos cuenta que es como una manera de ir tirándole al cuerpo como piedritas chiquititas, chiquititas, y cuando el daño es muy notorio, pues a veces ya no sabemos ni qué hacer. Sí, exacto. Bueno, mi papel como inmunólogo clínico, pues en realidad somos bastante pocos en el país, que somos los médicos que nos dedicamos a estudiar el sistema inmunológico. Que justamente quería que habláramos de eso, de la inmunología clínica. Sí, esa es mi especialidad. Inmunología, realmente la palabra como tal deriva de inmunidad, que es muy curioso el origen o la etimología de la palabra porque nos remonta a la antigua Roma. Y precisamente la palabra inmunidad deriva de una palabra en latín que significa inmunitas. In es un prefijo de negación y munus significa obligación. Entonces esto hace la connotación a la exención que tenían de pagar impuestos o de obligaciones que tenían los políticos romanos. Es decir, es un privilegio, ¿no?, que tenían al
muchas veces o muchas leyes o la inmunidad política igual la actual, ¿verdad? Desde la antigua Roma lo vemos. Entonces, al extrapolarlo a la medicina, es una palabra que da esa connotación del privilegio que nos da el sistema inmune o las defensas de defendernos. Realmente somos privilegiados. Ante todo, y que nos ante cuida todo. Vivimos de en un afuera, mundo de adentro, de de amenaza. todo. Entonces es un sistema que nos defiende de bacterias, de virus, que nos defiende de cualquier cosa que intente atacar nuestro cuerpo o de nosotros mismos. Porque muchas veces tenemos cierta herencia o predisposición a tener manifestaciones de enfermedad autoinmune, es decir, cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. Entonces el sistema inmune también frena eso. Y eso se traslapa con muchas manifestaciones diferentes, clínicas, con alergias graves, ahora que mencionaba por ejemplo asma. Detrás de muchos pacientes con asma grave, quizás hay un problema inmunológico en donde no se defienden bien de infecciones. Y eso muchas veces, pues, otros especialistas o los mismos pacientes creen que es un asunto solo de un asma alérgica Sí, y detrás y puede haber una de la deficiencia bombita, y verdad, y con el Correcto. salbutamol para arriba y para abajo, Sí. que bueno, yo también en mi familia hay, ya no tanto porque a unos interesantemente el asma se ha ido y no ha vuelto en Sí, 20, con el 30 crecimiento. años, sí. Ujú. Pero en algunos casos que incluso en la edad adulta lo siguen padeciendo, pues como te digo, el salbutamol para allá y para acá, y varias veces he escuchado que no es, que actualmente se cree que no es un medicamento tan recomendado, pero sé que no en todos los casos, por supuesto que hay excepciones. Sí, exacto. Bueno, el salbutamol es solo un medicamento de rescate, no debería ser nunca un medicamento de mantenimiento para el tratamiento del asma. Pues qué dicha que lo hablamos, porque yo sí veo muchas personas que andan con la bomba a diario. Sí, eso es un asma no controlada. Si alguien tiene la necesidad de usar salbutamol a diario, es que no tiene su enfermedad controlada. ¿Y podría asistir a un especialista como usted? Por supuesto, bueno, el asma es abordada desde el punto de vista multidisciplinario y se complementa con los neumólogos, que son los especialistas en pulmones, alergólogos para tratar todo este tema de las alergias, y yo como inmunólogo pues vengo a aportar ese estudio amplio del sistema inmune para saber si genéticamente ese paciente tiene algún defecto en las defensas que lo predisponga a un asma más grave o ese traslape que hay con infecciones frecuentes. El paciente popularmente dice, me enfermo y se me va al pecho, ¿verdad? Bueno, muchas veces detrás de todo esto hay un sistema inmune que no funciona bien y predispone a infección recurrente. Es que cómo de verdad normalizamos, lo dije al inicio, este tipo de padecimientos. Ay, no, es que es cualquier cosilla, y cualquier cosilla. Y no debería estar pasando, y cuando te das cuenta que hay personas a tu alrededor que no lo padecen, pues imaginas que es que a vos te tocó, Sí. que te tocó y listo, y no Mala hay... suerte. Sí, ahí me tocó a mí y ya aprendí a vivir con Correcto. esto, pero sin saber, porque en realidad aquí, yo tenía aquí, aquí tengo todavía otras preguntas. Me causó mucha curiosidad hablar justamente del asma, porque dice yo, más bien, no sé, puedo conocer de por lo menos 7 de 10 personas asmáticas. Sí, es bastante frecuente, pero muchas veces se confunden síntomas de asma con infecciones frecuentes, por ejemplo, bronquitis recurrente, sinusitis recurrente. No. Entonces, estas personas que constantemente tienen infecciones respiratorias o infecciones de cualquier tipo, porque muchas veces no hay que esperar tener una infección grave para pensar que el sistema inmune está fallando. Puede ser una infección que vemos entre comillas leve, pero es frecuente. Entonces, cuando hay infecciones de vía respiratoria, principalmente muy frecuentes, eso es una señal de alerta, de que algo está pasando, ya sea alergia no controlada o un sistema inmune debilitado, que en medicina le llamamos inmunodeficiencia. Ese es el término correcto. Alguna condición que predisponga a que nuestro sistema inmune no se desempeñe como se debe desempeñar. ¿Y cuáles otros síntomas podríamos notar? Quizás no precisamente en el área respiratoria, pero algunos síntomas que no fallan, que ustedes saben que cuando hay cierto síntoma, por ahí debe haber un padecimiento de inmunodeficiencia, Sí, quizás. correcto, aparte de sinusitis o neumonías recurrentes, diarreas recurrentes, por ejemplo, pacientes ¿Cuánto es con recurrente, diarreas doctor? crónicas. Perdón. Es muy importante esa pregunta, porque de hecho varía entre el adulto y el niño. Ok. El niño es normal que se enferme más. Ok. Y uno ve a los padres que se preocupan cuando el niño va al kinder o a la escuela y constantemente viene enfermo. Yo soy médico de adultos, soy inmunólogo de adultos. Sin embargo, el niño pues es más tolerante que se enferme más porque tiene un sistema inmune más inmaduro. Claro, sí. Pero en el adulto, más, por ejemplo, una neumonía por año, por 2 años consecutivos, o más de 2 sinusitis con infecciones de oído, diarreas crónicas que lleven a pérdida de peso.
infecciones frecuentes en piel, abscesos recurrentes en la piel, ¿no? Eso que la gente llama diviesos popularmente, que son abscesos cutáneos, o infecciones por ciertas bacterias que son bacterias que no deberían afectar a personas con un sistema inmune competente. Eso tiene un nombre y se llaman bacterias oportunistas. Y la palabra oportunista se refiere a que ellas se aprovechan, son oportunistas de un sistema inmune debilitado. Hongos, por ejemplo, en la sangre, hongos en algún órgano, no es normal. Y eso siempre nos debe hacer pensar en que detrás de esto hay alguna condición de deficiencia del sistema inmune. Y cuando ustedes como médicos especialistas detectan uno de estos padecimientos, o varios, porque por lo visto pueden ser muchos de estos a la vez, ¿cuál es como el paso a paso, el ABC? Bueno, aparte de primero una consulta inicial, pero luego qué tipo de exámenes o qué van ustedes recomendando y armando en este rompecabezas para detectar qué puede estar padeciendo este paciente. Sí, en inmunodeficiencias, en dos grandes grupos podemos tener inmunodeficiencias primarias y secundarias. Las primarias son genéticas, es decir, cuando ya una persona nace con genes que no funcionan bien y predisponen a que el sistema inmune no tenga un buen desempeño o una buena función. Okay. Y las inmunodeficiencias secundarias son cuando se adquieren. Por ejemplo, la inmunodeficiencia secundaria más frecuente en el mundo es el VIH, pero también pueden ser por diabetes mal controlada, es un ejemplo, o muchos fármacos que debilitan el sistema inmune también. Estas inmunodeficiencias nosotros tenemos que abordar con exámenes muy específicos para poder diferenciar de qué grupo pertenecen estos pacientes. Primero, ver a ese paciente bien, hacer una buena historia clínica, examinarlo bien y enviar exámenes que son exámenes muy específicos, muy puntuales, que no hace cualquier laboratorio, de hecho. Y podemos ir desde un hemograma, que es un examen general, hasta estudios genéticos. Es ya ponerse a hilar muy fino en el diagnóstico. Pero la inmunología ha avanzado tanto, la inmunología moderna, que ya nos lleva a mí como inmunólogo a solicitar estudios genéticos del ADN para poder indagar, por ejemplo, en ese paciente con infecciones frecuentes, si hay algún gen o varios que predispongan a que el sistema inmune no funcione de una manera correcta. Interesante, doctor, porque bueno, obviamente, bueno, no es obvio, pero en mi caso sí lo es, que cuando escuchamos de algo, por ejemplo, autoinmune, ya tragedia. Y ahora este montón de padecimientos que, bueno, nuevos que ustedes recientemente están descubriendo, pero en el momento en que te dicen, bueno, tenés un padecimiento autoinmune, sentimos que el mundo se nos viene abajo. ¿Sí es algo que nos puede como traer anímicamente al suelo o deberíamos tratar de normalizar este tipo de situaciones para poder enfrentarlas de una mejor manera? Sí, de hecho, obviamente enfermedades autoinmunes siempre preocupa, ¿verdad? Como menciona usted, Sara, muy bien. Sin embargo, lo importante es saber que el conocimiento y la investigación que tenemos hoy en día en la inmunología es muy amplia. Y son enfermedades que muchas no tienen cura, se tornan en una enfermedad crónica, pero tienen tratamiento. Y nuestra idea es que el paciente con un tratamiento apropiado tenga una calidad de vida lo más similar a una persona sin la enfermedad. Wow. Y además, detrás de estas enfermedades autoinmunes, que es autoataque, yo así le explico al paciente, es cuando su sistema inmune no reconoce su cuerpo como propio y decide atacarlo. Hay muchas enfermedades autoinmunes. Creo que podríamos hacer una segunda parte después de sí, ese exacto, tema. podemos hablar de enfermedades autoinmunes después. Pero en el contexto de inmunodeficiencias primarias, que son estas enfermedades genéticas, muchos médicos piensan que solo se trata de infecciones frecuentes, pero no. Resulta ser que hay muchos genes o componentes del sistema inmune que su función es apagar el fuego. Cuando mi cuerpo quiere autoatacarse, el sistema inmune sano viene y lo apaga. Si no se inflame, no hay por qué atacar lo propio. Entonces, pacientes con muchas enfermedades autoinmunes a la vez, que coexisten varias enfermedades autoinmunes, que tienen infección frecuente, que tienen enfermedad alérgica grave o de difícil control, son señales de alerta muy grandes para hacer pensar que genéticamente hay alguna condición de deficiencia inmune y hay que estudiarla. Y el estudio es muy importante para poder dar un tratamiento adecuado. Bueno, yo creo que es un tema, bueno, yo lo percibo de una manera bastante compleja, incluso siento, pues no un temor así como tal cual, pero me pone sobre alerta porque usualmente no tenemos este tipo de conversaciones ni nos van explicando muchísimo lo que se puede llegar a padecer. Doctor, le agradezco un montón la visita de hoy y sí me gustaría aquí como promesa para nuestros amigos que podamos hacer una segunda parte ya de enfermedades autoinmunes porque las escuchamos ahora
por todas partes Sí. y son más frecuentes y están aquí y probablemente no se van a ir y vendrán otras nuevas. Claro, y lo importante es identificar aquellas señales que nos permitan hacer un diagnóstico temprano. Un diagnóstico temprano es sinónimo de una mejor calidad de vida, un mejor tratamiento. La verdad es que eso Gracias. lo voy a tomar yo así como ya, como ley. Muchísimas gracias, A doctor. ustedes. Y bueno, ahí estuvimos compartiendo el contacto para que puedan sacar también su cita, para que puedan tener una consulta con el doctor y pronto yo les agendo la segunda parte.